Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a continuar con la unidad 2. La clase anterior ya habíamos avanzado bastante y hoy vamos a tratar de terminarla, ¿sí? Eh, bueno, voy a compartirles el PowerPoint como para hacer un poco más fluida la clase y sobre eso vamos a ir charlando. Voy a desconectar la cámara para que no sea tan lenta la conexión y ahí les voy a compartir la pantalla. Bueno. Entonces continuamos con la unidad 2 de Economía Política para la carrera de Abogacía. ¿Sí? Vamos a arrancar hoy con el tema de consumo. Si bien en las clases anteriores ya habíamos avanzado o ya habíamos esbozado el concepto de consumo, hoy vamos a profundizar un poco más en el tema. Decimos que el consumo es el gasto en bienes y servicios finales comprados por la satisfacción que le reportan a los individuos o a los consumidores o bien por las necesidades que estos satisfacen. Entonces, estos son los principales motivadores del consumo de bienes o servicios para las personas o para los individuos, ¿sí? Primero, la satisfacción que le reporta un determinado bien o servicio, que eso, como vimos, va a depender de la escala de necesidades o de prioridades que tengan las personas y también por las necesidades que estos satisfagan, ¿sí? Decimos que el consumo es el último grado del proceso económico. Cuando nosotros veíamos a la economía como un proceso, veíamos que en el último eslabón de la cadena o en el último tramo del proceso se encontraba el consumo. Íbamos desde la producción al consumo. Entonces, el consumo es el último grado del proceso económico, en que los objetos producidos se utilizan para satisfacer necesidades humanas y sociales, tanto mediatas como inmediatas. Entonces, las necesidades pueden ser tanto inmediatas como mediatas. Las necesidades inmediatas son aquellas que necesitamos, valga la redundancia, satisfacer en el momento, ¿sí? Ahora, como por ejemplo la necesidad de alimentación, ¿sí? Nosotros necesitamos alimentarnos en este momento. En cambio, las necesidades inmediatas son aquellas necesidades que se satisfacen a lo largo del tiempo o en el futuro, como por ejemplo la necesidad de viajar, ¿sí? Entonces no es necesario que lo hagamos ahora, sino que esa necesidad la podemos satisfacer en el futuro. El consumidor, en base a su sentido común, va a realizar un plan de consumo y va a tener en cuenta determinados factores, ¿sí? Entonces, como habíamos visto también, eh, cada consumidor o cada individuo va a elaborar su escala de necesidades de acuerdo a sus prioridades. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que va a tener en cuenta un consumidor a la hora de consumir un bien? En primer lugar, el ingreso del mismo, ¿sí? Que ya habíamos visto que era la principal limitante a la hora de consumir, ¿sí? El ingreso de las personas es su principal limitante. Así también vamos a ver que otro factor muy importante que van a tener en cuenta las personas al momento de consumir un bien va a ser el precio de los bienes, ¿sí? Ya sea el precio de ese mismo bien que pretende consumir o el precio de los restantes bienes. También va a tener en cuenta el grado de utilidad de esos bienes para satisfacer necesidades, ¿sí? Porque a mayor cantidad, cuando un bien satisface una gran cantidad de necesidades, va a ser más consumible que otros que satisfacen pocas necesidades. O bien de acuerdo a la valoración o a la escala de necesidades que tenga esa persona, porque si tiene, por ejemplo, si es más importante la necesidad de vestimenta, va a priorizar obviamente la vestimenta a otras necesidades. Y también, obviamente, relacionado a lo que recién les comentaba, la estructura de necesidades, de acuerdo entonces a la valoración o a la escala de necesidades que tenga armada cada persona, que eso es muy subjetivo, ¿sí? Entonces también decimos que el consumo se va a dividir en tres categorías. El consumo puede ser consumo de bienes duraderos,
de bienes no duraderos o de servicios. Los bienes duraderos son aquellos bienes que no se consumen de manera inmediata, o sea, no se acaban con el primer uso. Y a su vez también no necesariamente satisfacen de manera directa una necesidad, sino que colaboran a la satisfacción de otras necesidades. Como por ejemplo, a ver, una heladera. ¿Sí? Una heladera no satisface de manera directa la necesidad de alimentación, pero ayuda o colabora a mantener los alimentos conservados en el tiempo para que puedan satisfacer la necesidad de alimentación, por ejemplo, ¿sí? Los bienes no duraderos son aquellos que se agotan con el primer uso, por ejemplo, los alimentos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre bienes duraderos o no duraderos. Y por lo general, los bienes no duraderos satisfacen de manera directa una necesidad. No en todos los casos, pero por lo general sí. Y los servicios son todos aquellos, digamos, todas aquellas actividades, disculpen, que adquirimos o que consumimos para satisfacer también necesidades, como por ejemplo necesidades de los servicios de salud, de educación. ¿Estamos? Decimos también que la familia es la unidad de consumo por excelencia y es la base de la demanda de bienes y servicios en el mercado. Cuando nosotros veíamos el flujo de bienes y servicios, veíamos que por un lado estaban las familias y por otro lado estaban las empresas, ¿sí? Entonces la familia decíamos que era la unidad de consumo por excelencia. Las familias consumen bienes y servicios y ofrecen sus recursos a las empresas. Cuando veíamos también el flujo de bienes y servicios, veíamos que las empresas producían bienes y servicios que los consumían las familias, pero a su vez las familias ofrecían en el mercado los factores productivos. ¿Sí? Decimos que las familias son los propietarios de los factores productivos y los ofrecen en el mercado a las empresas que obtienen o que necesitan esos bienes y servicios para producir, esos factores productivos, perdón, para producir los bienes y servicios y ofrecerlos obviamente en el mercado. Las familias pretenden maximizar la satisfacción que obtienen en el consumo y esto lo hacen limitadas por el presupuesto que disponen. Volvemos a repetir que el presupuesto o el ingreso de las familias es el principal limitante a la hora de consumir bienes o servicios. También decimos que los ingresos de las familias pueden tener dos destinos, ¿sí? Y esos dos destinos pueden ser el consumo o el ahorro. También en las clases anteriores veíamos el concepto de ahorro y decíamos que el ahorro era lo que posibilitaba a las empresas o los consumidores aumentar su capacidad de consumo en el futuro. Era resignar consumo en el presente para aumentar esa capacidad o ese consumo en el futuro. Ahora vamos a ver qué es la demanda. Decimos que la demanda nos muestra las diversas cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos y pueden comprar a un precio dado en un momento y en un mercado determinado. ¿Sí? Entonces, eso es la demanda o eso muestra la demanda de bienes. Y a través de eso podemos esbozar la ley de demanda. Nosotros en las primeras unidades veíamos cuáles eran los principales conceptos en economía o los principales elementos en economía. ¿Sí? Así veíamos que, por ejemplo, la economía se encargaba de establecer o de elaborar leyes. Y esas leyes se establecen a raíz de la observación del comportamiento o de los fenómenos económicos, observando cómo se van comportando los diferentes agentes económicos, los individuos, ante determinadas situaciones, y al determinar que ese comportamiento es de manera es repetitivo, digamos, o se va repitiendo de persona en persona, se establecen las leyes, ¿sí? Se establecen pautas de comportamiento generales que después se convierten en leyes. Obviamente siempre hay excepciones, porque toda ley tiene sus excepciones, pero al establecer que un comportamiento es generalizado ante un determinado fenómeno, se puede llegar a establecer una ley en economía, ¿sí? Y una de esas leyes es la ley de demanda. ¿Y qué nos muestra la ley de demanda? Se refiere a la relación inversa existente entre el precio de un bien y la cantidad demandada del mismo.
en el sentido de que al aumentar el precio disminuye la cantidad demandada y lo contrario ocurre cuando se reduce el precio. Entonces, justamente, la ley de demanda muestra esa relación inversa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos observar en cualquier aspecto, e incluso de nuestra vida, si nosotros no nos ponemos a ver que nosotros como consumidores, como demandantes de bienes y servicios, vamos a estar más alentados a consumir un determinado bienes o servicio cuando disminuye el precio. Y así, cuando un bien que necesitamos aumenta su precio, nosotros vamos a o dejar de consumirlo o consumirlo en menor medida, ¿sí? Entonces, eso justamente muestra la ley de demanda o demuestra la ley de demanda, que al aumentar el precio de un bien, disminuye la cantidad demandada de ese mismo bien. ¿Estamos? Y ahora vamos a ver cuáles son los determinantes de la demanda, ¿sí? ¿Qué factores influyen en la demanda o condicionan a un determinado consumidor o demandante a la hora de demandar o consumir un bien? El primer determinante o el primer condicionante de la demanda de un bien es el precio del bien en cuestión, o sea, el precio de ese bien, lo que vimos recién, ¿sí? Que al aumentar el precio del bien que nosotros necesitamos o que deseamos consumir, va a disminuir la cantidad demandada del mismo. A su vez, también vamos a observar o vamos a considerar a la hora de demandar un bien el precio de los demás bienes, ¿sí? Y vamos a analizar también qué tipo de bienes estamos analizando, el precio de qué bienes. Como por ejemplo, si son bienes que satisfacen la misma necesidad del bien que nosotros estamos queriendo adquirir, entonces al aumentar o al disminuir, por ejemplo, el precio de esos otros bienes que satisfacen la misma necesidad, nosotros nos vamos a volcar a consumir probablemente ese otro bien. También, obviamente, y uno de los principales limitantes a la hora de consumir es el ingreso de los consumidores. Es el presupuesto de que dispone cada familia o cada individuo al momento de elaborar su escala de necesidades o de preferir qué bienes va a consumir para satisfacer necesidades. También, y hoy por hoy adquiere una relevancia muy alta, digamos, el gusto de los consumidores, ¿sí? Entonces, aquellos bienes que de un momento a otro o de un tiempo a otro se ponen de moda, obviamente van a ser mucho más demandados que los bienes que van dejando de estar de moda, ¿sí? Entonces, y el gusto de los consumidores se va incentivando, por ejemplo, a través de la publicidad. Entonces, a través de la publicidad se van creando necesidades en los individuos, ¿sí? Y se va digamos, a incentivar a que a que los mismos consuman un determinado bien o servicio. ¿Estamos? Antes los medios por excelencia para crear necesidades o para publicitar un determinado bien o servicio eran los medios tradicionales, como por ejemplo televisión, medios gráficos o radio, ¿sí? Hoy por hoy, a través de las redes sociales, han adquirido mucha importancia y son básicamente creadores de tendencias, ¿sí? A través de las redes sociales se crean tendencias o se crean modas que direccionan el gusto de los consumidores a determinados bienes o servicios. Y otro factor muy importante que determina la demanda de un bien o un servicio es el tamaño de mercado, porque a mayor tamaño, cuanto más grande es un mercado, mayor va a ser su demanda, ¿sí? La demanda de los bienes o servicios. Y también, obviamente, hay otros determinantes de la demanda, pero, digamos, estos son los más importantes y los que vamos a analizar en la clase. Entonces, a raíz de eso podemos determinar la función de demanda. ¿Y qué es la función de demanda? Básicamente nos va a demostrar en términos matemáticos, así como cuando nosotros en la primera clase veíamos los elementos económicos o los elementos del análisis económico y recién vimos que a través de las leyes
se establecen pautas de comportamiento generales. También cuando hablábamos de modelos, decíamos que los modelos son representaciones simplificadas de la realidad y por lo general siempre se plasmaban en términos matemáticos, ¿sí? Entonces, a través de la función de demanda vamos a ver a través de una ecuación en términos matemáticos de cómo se comporta la demanda de un determinado bien. Entonces decimos que la cantidad demandada del bien A, o sea, la demanda del bien A, va a depender del precio de ese bien A, ¿sí? Que tenemos acá, del ingreso, del nivel de ingreso de los consumidores, del precio de los demás bienes, ¿sí? Del gusto de los consumidores y también del tamaño del mercado. Entonces decimos que la función de demanda expresa la relación entre la cantidad demandada de un bien, su precio y otras variables, como ser el ingreso del consumidor, el precio de los demás bienes, el gusto de los consumidores y el tamaño del mercado también. Y a raíz de eso podemos elaborar lo que denominamos la tabla de demanda. ¿Y qué es la tabla de demanda? La tabla de demanda decimos que muestra la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada de ese mismo bien. La tabla de demanda ofrece información sobre la cantidad de un bien que el mercado absorbería a cada uno de los precios, dado un conjunto de circunstancias que se van a mantener constantes, ¿sí? Entonces, decimos que si consideramos que no varían los demás factores salvo el precio del bien en cuestión y aplicando ceteris paribus es una cláusula en economía que a través de la cual se consideran que se analiza un determinado fenómeno presuponiendo que los demás factores que pueden llegar a influir en ese comportamiento se mantienen constantes, ¿sí? Entonces, por eso decimos acá que aplicando ceteris paribus, o sea, aplicando esa cláusula, podemos construir la tabla de demanda. Entonces, únicamente para elaborar la tabla de demanda vamos a considerar que la cantidad demandada de un bien va a responder a las diferentes variaciones en el precio del bien y todos los otros elementos que condicionan a la demanda del bien se van a mantener constantes. Entonces, así tenemos nuestra tabla de demanda. Entonces, en una columna tenemos el precio del bien y en otra columna tenemos la cantidad demandada de ese mismo bien. Y vamos a observar que al disminuir el precio de este bien que estamos considerando, la cantidad demandada va aumentando, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo, digamos, clásico en demanda. Al disminuir el precio, aumenta la cantidad demandada. Obviamente que hay determinadas excepciones, pero analizando la generalidad de los casos y el comportamiento general o natural que tienen las personas, al aumentar el precio, va a disminuir la cantidad demandada y al disminuir el precio va a aumentar la cantidad demandada de un determinado bien o un bien X. Y una vez que tenemos la tabla de demanda, vamos a estar en condiciones de elaborar lo que denominamos la curva de demanda. ¿Y qué es la curva de demanda? Es la representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y su cantidad demandada, ¿sí? Decimos que al trazar la curva de demanda, suponemos que se mantienen constantes los demás factores, excepto el precio, ¿sí? Que pueden afectar a la cantidad demandada. Entonces, también aplicamos la cláusula ceteris paribus, ¿sí? Entonces, únicamente vamos, en la curva de demanda, vamos a analizar el precio del bien y la cantidad demandada del mismo. Y ahora vamos a ver los desplazamientos que se pueden dar de la curva de demanda. Decimos que una alteración en cualquier factor diferente del precio desplazará toda la curva de demanda hacia la derecha o hacia la izquierda según sea el sentido del cambio de dicho factor. Ahora más adelante vamos a ver en términos gráficos cuando tenemos un movimiento a lo largo de la curva y cuando tenemos un desplazamiento de la curva. Decimos que vamos a tener un movimiento a lo largo de la curva cuando lo que se modifica es el precio del bien que vamos a analizar. En cambio, cuando se modifican cualquier otro de los factores que pueden determinar o afectar a la demanda, decimos que va a haber un desplazamiento de la curva. Entonces, a este tipo de desplazamiento lo denominaremos cambios en la demanda, mientras que el resultado de las alteraciones en el precio vamos a denominar cambios en la cantidad demandada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de
cualquier variación en el precio va a haber un cambio en la cantidad demandada, o sea, un movimiento a lo largo de la curva de demanda. En cambio, cuando hay un cambio en cualquiera de los otros factores que pueden afectar a la demanda, vamos a ver un cambio en la demanda o también un desplazamiento de la curva de demanda. Entonces, los desplazamientos de la curva de demanda. Y vamos a ver los factores que pueden llegar a provocar dichos desplazamientos, ¿sí? Entonces, un factor que puede provocar un desplazamiento en la curva de demanda es el precio de los demás bienes, ¿sí? Y esos bienes pueden ser bienes complementarios, bienes sustitutos o bienes independientes. ¿Y a qué denominamos bienes complementarios? Son aquellos bienes que en forma conjunta con otros bienes satisfacen una misma necesidad, ¿sí? Entonces, yo no puedo satisfacer una necesidad con un solo bien, sino que necesito de otros bienes que van a ser complementarios o de demanda conjunta, también se los denomina, que para satisfacer una necesidad. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo de los bienes complementarios o bienes de demanda conjunta, podemos decir que son los automóviles y el combustible, ¿sí? Entonces, yo para la necesidad de transportarme no va a ser suficiente con adquirir un automóvil, sino que voy a necesitar a su vez combustible para poder trasladarme de un lugar a otro, ¿sí? Asimismo también con, por ejemplo, el té y el azúcar, ¿sí? Para aquellos que consumen té dulce o en lugar de azúcar puede ser edulcorante o stevia, de acuerdo a lo que consuman. Entonces, el té y el azúcar son bienes de demanda conjunta. Por otro lado, tenemos bienes sustitutos o de demanda rival, que son aquellos que satisfacen la misma necesidad, ¿sí? Pero tengo que consumir o un bien o el otro, ¿sí? Como por ejemplo, son bienes sustitutos los autos y las motos, por ejemplo, ¿sí? Ambos satisfacen la misma necesidad, que es la necesidad de transporte, y entonces para transportarme o elijo un auto o elijo una moto, ¿sí? A su vez, por ejemplo, con el ejemplo del té y el azúcar, un bien de demanda rival o sustituto del té es, por ejemplo, el café o el mate, ¿sí? Y también nos encontramos con bienes que son independientes. Son bienes, se denominan bienes independientes aquellos que no tienen relación y un cambio en el precio de un bien, de ese bien, no modifica la cantidad demandada de otro. Por ejemplo, un cambio en el precio de una silla no modifica para nada el cambio en la cantidad demandada de los autos, ¿sí? Porque no tienen relación. También otro factor que produce un desplazamiento a lo largo de la curva es el nivel de ingreso de los consumidores. ¿Por qué? Porque a mayor nivel de ingreso, mayor va a ser la cantidad demandada de un determinado bien o servicio. Y, digamos, analizando el ingreso de los consumidores, podemos tener bienes normales, bienes inferiores o bienes de lujo. Se denominan bienes normales aquellos bienes cuya cantidad demandada, al aumentar el nivel de ingreso, también aumenta. En cambio, los bienes inferiores son aquellos bienes que al aumentar el nivel de ingreso, su cantidad demandada disminuye. ¿Por qué? Porque los consumidores al aumentar el nivel de ingreso se van a volcar a consumir otro tipo de bienes, ¿sí? Como por ejemplo, a ver, teniendo en cuenta la alimentación. Si nosotros tenemos un determinado nivel de ingreso nivel de ingreso medio bajo, ¿sí? Entonces consumimos, por ejemplo, para alimentarnos, consumimos mucho arroz, fideo o polenta, por ejemplo. Y al aumentar nuestro nivel de ingresos, ya vamos a dejar de consumir ese tipo de alimentos para consumir otros tipos de alimentos, como por ejemplo más nutritivos. Va a cambiar nuestro nivel de alimentación, vamos a consumir más carnes, pescados, otro tipo de alimentos, ¿sí? Entonces, esos bienes cuya demanda disminuye al aumentar el nivel de ingresos se consideran bienes inferiores. ¿Estamos? Por el contrario, los bienes de lujo son aquellos bienes que al aumentar el nivel de ingreso también aumenta su demanda, pero ya de manera mucho más que proporcional,
¿sí? Porque ante un nivel de ingresos medio o bajo, nosotros no podíamos acceder, por ejemplo, a un auto de lujo, ¿sí? En cambio, a un auto importado. En cambio, al aumentar nuestro nivel de ingresos de manera considerable, sí va a aumentar o vamos a empezar a consumir ese tipo de bienes que antes no estaban en nuestro alcance. Y también otro factor que va a condicionar el desplazamiento, digamos, de la demanda o que va a provocar un desplazamiento de la demanda es el gusto de los consumidores. Cuando hablábamos hoy de aquellos bienes que se ponen de moda, ¿sí? Entonces, obviamente, si el bien que nosotros estamos considerando que estamos necesitando demandar se pone de moda, la demanda la demanda de ese bien se va a desplazar. Y también otro factor muy importante es el tamaño del mercado, como dijimos, a mayor amplitud del mercado, mayor va a ser la cantidad demandada del mismo. En cambio, cuando nuestro mercado es pequeño, la cantidad demandada de ese bien va a ser obviamente pequeña, porque va a haber pocas personas dispuestas a consumirlo. Entonces ahí vamos a ver cómo se produce un desplazamiento de la curva de demanda. En términos gráficos, vamos a ver en uno de los ejes el precio del bien y en otro de los ejes la cantidad demandada de ese mismo bien, ¿sí? Entonces acá vamos a ver una curva de demanda normal, ¿sí? Que la curva de demanda, como vemos, tiene pendiente negativa, ¿sí? Porque justamente por la relación inversa que hay entre el precio y la cantidad demandada. ¿Por qué? Porque decimos que al aumentar el precio disminuye la cantidad demandada, ¿sí? En cambio, al bajar el precio aumenta la cantidad demandada de ese bien. Es una curva de demanda normal, ¿sí? Y cualquier variación en el precio de ese bien produce un movimiento a lo largo de la curva, ¿sí? Nos vamos a encontrar en cualquiera de los puntos de nuestra curva de sub 1. ¿Estamos? En cambio, al producirse un cambio en cualquiera de los otros factores distintos del precio, como vimos recién, ya sea el precio de los demás bienes, el precio, el tamaño del mercado, el gusto de los consumidores, va a provocar un desplazamiento de la curva. Ya no nos vamos a encontrar en ninguno de estos puntos de la curva amarilla, sino que nos vamos a desplazar a alguno de los puntos de la curva roja o de demanda sub 2. ¿Estamos? Entonces, decimos que el hecho de que la curva de demanda tenga pendiente negativa se va a explicar por la incidencia de dos efectos. ¿Cuáles son estos dos efectos? El efecto sustitución y el efecto de ingreso. ¿A qué denominamos efecto de sustitución? Decimos que el efecto de sustitución muestra la incidencia de un cambio en los precios relativos, ¿sí? Es decir, que muestra que cuando aumenta el precio de un bien o servicio, la cantidad demandada de ese bien se reduce, pues su consumo se va a sustituir por el de otros bienes, ¿sí? Entonces, ese es el efecto sustitución, que cuando aumenta el precio de un bien, nosotros vamos a dejar de consumirlo. Por ende, la pendiente de la curva de demanda va a disminuir, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos vamos a volcar a consumir otros bienes. Y el efecto ingreso nos muestra que, o sea, refleja la incidencia de un cambio en el ingreso real de los consumidores, de modo que al aumentar el precio de un bien, el ingreso real se reduce y el consumidor, perdón, podrá comprar una menor cantidad de todos los bienes, incluido aquel cuyo precio se ha incrementado. Entonces, lo que nos muestra el efecto de sustitución es que nosotros, si tenemos un determinado nivel de ingreso y ese ingreso no se modifica, pero a su vez aumentan el precio de los bienes que nosotros acostumbramos a consumir, con el mismo nivel de ingreso, cada vez vamos a poder consumir menos cantidad de bienes. Entonces, si bien nuestro ingreso nominal no se modifica, nuestro ingreso real sí disminuye porque vamos a poder consumir cada vez menor cantidad de bienes. Entonces, estos son los dos efectos que explican por qué la pendiente de la curva de demanda es negativa, ¿sí? Y justamente lo vemos en la relación inversa que hay entre la cantidad, el precio de un bien y su cantidad demandada. Ahora vamos a ver a qué denominamos elasticidad. En esto hay que prestar mucha atención porque la elasticidad es uno de los conceptos por excelencia que se suelen tomar
o un tema que sí o sí se suelen tomar en los exámenes, tanto parciales como finales, ¿sí? Entonces, ¿a qué denominamos elasticidad? Decimos que la elasticidad es una medida de la sensibilidad de la cantidad demandada o de la cantidad ofrecida ante un cambio en alguno de sus factores determinantes, ¿sí? Entonces, acá hay que prestar mucha atención a esta palabra, a la palabra sensibilidad. Entonces, eso básicamente es lo que nos muestra la elasticidad. La sensibilidad de la cantidad, ya sea demandada o ofrecida, depende de que estemos analizando, ante un cambio en alguno de los factores, ¿sí? ¿Cómo es la reacción, ya sea la cantidad ofrecida o la cantidad demandada, ante una variación en alguno de los factores que determinan, ya sea la oferta o la demanda? Decimos que los bienes de demanda elástica son aquellos cuya demanda es muy sensible al precio. Es decir, que pequeñas variaciones en el precio provocan grandes variaciones en la cantidad demandada. Entonces, eso es lo que nos muestra cuando una pequeña variación o una variación en el precio de un bien provoca una gran variación en la cantidad demandada, decimos que ese bien tiene demanda elástica, ¿sí? Por el contrario, los bienes de demanda inelástica o de demanda rígida son poco sensibles al precio. Es decir, que grandes variaciones en el precio no producen variaciones en la cantidad demandada o la variación que se produce en la cantidad demandada es menos que proporcional, ¿sí? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Aquellos bienes que son muy sensibles a las variaciones en el precio son bienes de demanda elástica. En cambio, los bienes que no son tan sensibles a las variaciones en el precio o a las variaciones en cualquiera de los otros factores, decimos que son bienes de demanda inelástica. Por lo general se da en aquellos bienes que son de primera necesidad, ¿sí? Que por más de que varíe el precio, son bienes que igual se demandan, ¿sí? El caso intermedio se llama elasticidad unitaria, es decir, que cuando los bienes no son ni muy sensibles ni insensibles ante las variaciones en los precios o en cualquiera de los otros determinantes de la cantidad demandada, decimos que esos bienes tienen una elasticidad unitaria. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los tipos de elasticidad. Ya vimos cuál es el concepto de elasticidad, ahora vamos a ver cuáles son los tipos de elasticidad. Tenemos la elasticidad precio, que nos va a mostrar la relación que existe en el precio de un bien y entre su cantidad demandada. La elasticidad cruzada, que nos va a mostrar la variación en la cantidad demandada de un bien ante las variaciones en el precio de los demás bienes, ¿sí? Y vamos a analizar qué tipo de bienes son a raíz de la elasticidad cruzada. Y la elasticidad de ingreso, que nos va a mostrar la relación que existe entre la cantidad demandada de un determinado bien y la variación en el ingreso de los consumidores. Entonces vamos a arrancar con la elasticidad precio de la demanda. ¿Y qué nos va a mostrar eso? El coeficiente de la elasticidad precio de la demanda, que lo vamos a denominar EP, elasticidad precio, es la razón entre la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien y la variación porcentual de su precio, manteniéndose constantes todos los demás factores que afecten a la cantidad demandada, ¿sí? Entonces, en la elasticidad de precio relacionamos, y es muy importante que identifiquen que en la elasticidad de precio se relaciona o se analiza la variación en el precio con la variación en la cantidad demandada, ¿sí? Y estas variaciones son siempre porcentuales. Es decir, mide el grado en que la cantidad demandada responde a las variaciones en el precio del mercado, ¿sí? Esto es lo que nos va a mostrar la elasticidad precio. ¿Y cuál es este coeficiente o cómo lo vamos a hallar? Entonces, el coeficiente de elasticidad precio, o sea, EP, lo vamos a hallar entre la variación porcentual en la cantidad demandada dividida la variación porcentual en el precio, ¿sí? Entonces, ese es el coeficiente, variación porcentual en la cantidad demandada sobre variación porcentual en el precio. Ahora vamos a ver cuáles son los factores condicionantes de la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores? Primero, el tipo de necesidades que satisface el bien. Después, la disponibilidad de bienes sustitutos. También la proporción del ingreso gastada en el bien y también el periodo considerado.
Entonces, primero, analizando el tipo de necesidades que satisface un bien. Cuando un bien es susceptible de satisfacer varias necesidades o muchas necesidades, su demanda va a ser elástica, más elástica, ¿sí? ¿Por qué? Porque por más, perdón, su demanda va a ser inelástica, ¿sí? Porque por más de que aumente el precio de esos bienes, eh, se va a seguir consumiendo o se va a seguir demandando, ¿sí? O también depende de la escala de necesidades que tenga el sujeto, porque si es un bien que satisface una necesidad que está muy por encima en la escala de necesidades, igual, aunque aumente su, necesidad, su precio, igual se va a seguir demandando, ¿sí? Como dábamos el ejemplo hoy de los bienes de primera necesidad o de necesidades de alimentación. Por más de que aumente, por ejemplo, el precio del pan, la gente que consume pan igual va a seguir, o la gente o aquellas personas cuyo nivel de ingreso o que el pan ocupa un lugar muy importante en la alimentación, igual va a seguir demandando, ¿sí? También va a depender de la disponibilidad de bienes sustitutivos o sustitutos, ¿sí? Cuando un bien tenga mayor cantidad de sustitutos en el mercado, su demanda va a ser elástica. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de sustitutos, las personas se pueden volcar. Si aumenta el precio del bien que nosotros estamos analizando, se va a volcar a consumir otros bienes que satisfagan la misma necesidad. En cambio, aquellos bienes que no tengan muchos sustitutos en el mercado, su demanda va a ser inelástica o va a ser más inelástica, ¿sí? ¿Por qué? Porque al no obtener otros bienes que satisfagan la misma necesidad, entonces, por más de que aumente el precio del bien, igual vamos a tener que seguir consumiéndolo. También va a depender de la proporción del ingreso gastada en el bien. Aquellos bienes que ocupan nuestra mayor parte del ingreso van a tener una demanda más inelástica. ¿Por qué? Porque representan nuestro mayor porcentaje de consumo, ¿sí? Es decir, que lo consumimos en mayor cantidad. En cambio, los bienes que por ahí no consumimos tanto, al aumentar el precio de esos bienes, no, digamos, no van a ser tan, no, el impacto no va a ser tan importante, ¿sí? Y también depende del periodo considerado, porque en el corto plazo, por lo general, no se modifica ni el ingreso, ni tampoco hay otros bienes en el mercado que puedan llegar, no hay tantos sustitutos en el mercado, ¿sí? Entonces, en el corto plazo, por lo general, los bienes son de demanda inelástica. Y con el tiempo, sí se van volviendo cada vez más elásticas las demanda. ¿Por qué? Porque ya sea o aumenta el ingreso de los consumidores o aparecen nuevos sustitutos en el mercado. Ahora vamos a ver la representación gráfica de la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con los bienes de demanda elástica. Decíamos que los bienes de demanda elástica son aquellos que son muy sensibles a las variaciones en el precio. Es decir, que una pequeña variación en el precio produce una gran variación en la cantidad demandada, ¿sí? Entonces, por eso la curva de demanda adquiere una forma más plana. En cambio, los bienes de demanda inelástica son aquellos que una variación en el precio produce una variación en la cantidad demandada, pero de manera menos que proporcional, ¿sí? Por eso justamente la curva de demanda tiene esta forma más horizontal, ¿sí? Los bienes de demanda o de elasticidad unitaria, cuando la elasticidad de la demanda es unitaria, una variación en el precio produce una variación en la cantidad demandada en la misma proporción, ¿sí? Por eso es como un punto intermedio entre los bienes de demanda elástica e inelástica. Después ya vamos a los casos más extremos, como por ejemplo los bienes de demanda perfectamente inelástica. Ante cualquier variación en el precio, la cantidad demandada no se modifica. Estos, por ejemplo, se dan en aquellos bienes
como por ejemplo el cigarrillo para las personas que son fumadoras, ¿sí? Por más de que aumente el precio de los cigarrillos, la cantidad demandada no se va a modificar. ¿Por qué? Porque no hay otro sustituto. Para las personas que, digamos, tienen el hábito de fumar, consumen cigarrillo independientemente del aumento en el precio. Y en el otro extremo tenemos los bienes de demanda perfectamente elástica, ¿sí? Son aquellos bienes que, por más de que no varíe el precio, la cantidad demandada sí es fluctuante. Esto por lo general se da básicamente en términos teóricos. No hay ningún ejemplo así muy representativo de este tipo de bienes. Ahora vamos a ver en términos numéricos, en términos matemáticos, cómo se representan los coeficientes de los diferentes tipos de elasticidad. Tenemos los bienes de demanda perfectamente inelástica, el coeficiente es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hallamos el coeficiente? La variación, el porcentaje de variación en la cantidad demandada sobre el porcentaje de variación en el precio. Entonces, cuando es 0 ese coeficiente, los bienes son de demanda perfectamente inelástica. Cuando ese coeficiente es menor a 1, la demanda es inelástica. Cuando es igual a 1, es unitaria. Cuando es mayor a 1, decimos que ese bien es de demanda elástica, y cuando es tendiente a infinito, decimos que es perfectamente elástica. Ahora vamos a ver, disculpen, un ejemplo práctico de este tipo de bienes, ¿sí? Entonces, acá vemos, por ejemplo, un ejemplo práctico de la elasticidad precio, ¿sí? Entonces, vamos a analizar por un lado la cantidad demandada del bien y el precio de ese mismo bien. Decimos que para un precio de 3 pesos, la cantidad demandada del bien Y es 60. Y para cuando el precio de ese bien aumenta a 6, la cantidad disminuye a 45, ¿sí? Ese es un comportamiento típico o normal de la demanda de un determinado bien, ¿sí? Que al aumentar el precio disminuye la cantidad demandada. Entonces, ahí vemos que la variación es el precio aumenta en 3 pesos, ¿sí? Y la cantidad demandada disminuye en 15 unidades. Llevándolo en términos de variación porcentual, decimos que el precio del bien aumenta en un 100%, ¿sí? 100% positivo. ¿Por qué? Porque pasa de 3 a 6, aumenta el doble, aumenta en un 100%. Y la cantidad demandada disminuye en un 25%. ¿Por qué? Porque disminuye de 60 a 45. Entonces, la disminución en la cantidad demandada es de un 25%, llevándolo a términos porcentuales. Entonces, viendo o hallando el coeficiente de elasticidad, que es, fíjense, la variación en la cantidad demandada, que tenemos acá 25%, sobre la variación porcentual en el precio, que el precio aumenta en un 100%. Nuestro coeficiente de elasticidad es de menos 0,25. ¿Sí? Y yendo a el power que estábamos viendo hoy, si es menos 0,025, decimos que ese bien es de demanda elástica, porque el coeficiente es menor a 1, es menos 0,025. Perdón, de demanda inelástica, porque es menor a 1, ¿sí? Es 0,25. Ahora vamos a ver la elasticidad cruzada de la demanda. Decimos que la elasticidad cruzada de la demanda es la medida de la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien ante variaciones en los precios de los bienes relacionados con este. ¿Estamos? Entonces,
¿Cómo va a ser el coeficiente de elasticidad cruzada? El coeficiente de elasticidad cruzada es elasticidad cruzado del bien I con respecto al bien J. ¿Sí? Entonces vamos a ver la variación porcentual en la cantidad demandada del bien I dividido la variación porcentual en el precio del bien J. ¿Estamos? Entonces acá en elasticidad cruzada vamos a relacionar el precio de un bien con la cantidad demandada de otro bien. Vamos a ver, a raíz del resultado del coeficiente, nosotros vamos a poder determinar qué tipo de bien es un bien con respecto al otro. ¿Estamos? Entonces, la elasticidad cruzada puede ser positiva o negativa. Es positiva cuando los bienes son sustitutos. Es negativa cuando los bienes son complementarios. Y es nula cuando los bienes son independientes. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando analizamos elasticidad-precio, se analiza el término de la variación, pero sin tener en cuenta el signo. Nosotros en términos de elasticidad-precio vamos a ver si es mayor o menor a 1 nomás. ¿Sí? En el caso del ejemplo anterior, nosotros habíamos visto que la elasticidad era 0,25, ¿sí? Era menos 0,25, pero nosotros no tenemos que analizar el signo, sino que tenemos que analizar el valor absoluto. Era menor a 1, era 0,25, no llegaba a 1, ¿sí? Acá, en el caso de elasticidad cruzada, sí vamos a tener en cuenta el signo de la variación. Entonces, cuando es positiva, son bienes sustitutos. Cuando es negativa, son bienes complementarios. Y cuando es nula, o sea, cuando es cero, son bienes independientes. Entonces vamos a ver un ejemplo práctico también de elasticidad cruzada. Vamos de nuevo al Excel y acá vamos a ver la elasticidad cruzada. Entonces, ¿qué vamos a analizar en la elasticidad cruzada? La cantidad demandada del bien I con respecto al precio del bien J. ¿Sí? Entonces nosotros decimos que el precio del bien J es 10, la cantidad demandada del bien I es 30. Y cuando el precio del bien J aumenta a 15, la cantidad demandada del bien I aumenta a 50. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos la variación en el precio de J es de 5 pesos. ¿Sí? Que representa un 50% de variación, de aumento, ¿sí? Si aumenta de 10 a 15, el precio del bien J aumentó en un 50%. Y la cantidad demandada del bien I aumentó en 20 unidades, que ese aumento de 20 unidades representa un 67% de aumento en términos de variación porcentual. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de elasticidad, que era la variación en la cantidad demandada del bien I sobre la variación en el precio del bien J, nos da como resultado 1,33. ¿Sí? Yendo al power, esa variación de 1,33 nos decía que cuando era positiva se trataba de bienes sustitutos. Entonces, ¿por qué decimos que el bien es sustitutos? Porque si al aumentar el precio del otro bien aumenta mi cantidad demandada, quiere decir que, por ejemplo, analizando, por ejemplo, el precio del café y el té. Si nosotros estamos analizando la demanda de café, ¿sí? Y aumenta el precio del té, quiere decir que todos los consumidores de ese bien, o sea, del té, van a dejar de consumir té y se van a volcar a consumir otro bien que sea sustituto, como por ejemplo el café en nuestro caso, ¿sí? Por eso va a aumentar, por eso se explica que el coeficiente sea positivo, ¿sí? Porque al aumentar el precio del otro bien sustituto, los consumidores de ese bien se van a volcar a consumir otros bienes. Entonces, así se explica el coeficiente de elasticidad cruzada.
Ahora vamos a ver el coeficiente de elasticidad ingreso de la demanda. Entonces decimos que el coeficiente de elasticidad de ingreso mide el grado en que la cantidad demandada de un bien responde a una variación en el ingreso de los consumidores. Entonces es la variación porcentual en la cantidad demandada por la variación en el ingreso de los consumidores. ¿Y cómo va a ser ese coeficiente? El coeficiente de elasticidad renta de la demanda o de la elasticidad de ingreso es la variación porcentual en la cantidad demandada sobre la variación porcentual en el ingreso de los consumidores. Y esto nos va a dar como resultado que el coeficiente puede ser, la elasticidad de ingreso puede ser positiva o negativa, ¿sí? Es positiva cuando los bienes son normales. Entonces, acá en la elasticidad de ingreso también vamos a analizar el signo del coeficiente, ¿sí? Es negativa cuando son bienes inferiores. Y a su vez puede ser, esta elasticidad de ingreso puede ser mayor o menor a 1. Es mayor a 1 cuando se trata de bienes de lujo y es menor a 1 cuando se trata de un bien necesario. Entonces, acá no solamente tenemos que analizar si es mayor o menor a 1, sino que también tenemos que analizar el signo. Vamos a ver un ejemplo de elasticidad de ingreso, ¿sí? Ahí le vamos a compartir el Excel y acá vemos elasticidad de ingreso. Vemos la cantidad demandada del bien Y con respecto al ingreso, ¿sí? Nosotros tenemos que, por ejemplo, ante un ingreso de 10.000 pesos se consumen 30 unidades del bien Y. Si el ingreso aumenta a 12.000 pesos, la cantidad demandada del bien Y aumenta a 50 unidades, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros tenemos un aumento en el ingreso de 2.000 pesos que representa un 20% de aumento en el ingreso, ¿sí? Y ante ese 20% de aumento en el ingreso, la demanda, la cantidad demandada del bien Y aumenta en 20 unidades, que esas 20 unidades representan un aumento del 67% de la cantidad demandada del bien Y, ¿sí? Entonces, el coeficiente de elasticidad de ingreso nos muestra, era la variación en la cantidad demandada sobre la variación en el ingreso de los consumidores. Y eso nos da como resultado un 3,33, ¿sí? Fíjense que el resultado es positivo y es mayor a 1. Entonces vamos a ver qué tipo de elasticidad tiene este bien. Si es positiva y mayor a 1. Es positiva cuando son bienes normales. Y cuando es mayor a 1 se trata de un bien de lujo, ¿sí? Entonces, ese ejemplo que nosotros acabamos de ver es la representación de la elasticidad ingreso de un bien de lujo, ¿sí? Porque al aumentar el nivel de ingreso, su demanda aumenta de manera más que proporcional. ¿Estamos? Ahora, bueno, hasta ahí vimos lo que era la demanda. Ahora vamos a ver la oferta, ¿sí? ¿Qué es la oferta? Decimos que la oferta nos muestra la cantidad ofrecida de un bien que los vendedores quieren y pueden vender a un precio dado en un momento y en un mercado determinado. Entonces, así como vimos la ley de oferta, la ley de demanda, vamos a ver de qué trata la ley de oferta. La ley de oferta decimos que expresa la relación directa que existe entre el precio y la cantidad ofrecida, ya que al aumentar el precio se incrementa la cantidad ofrecida. Entonces, la demanda habíamos dicho que tiene una relación inversa, ¿sí? Porque al aumentar el precio disminuía la cantidad demandada. La oferta es todo lo contrario. Al aumentar el precio aumenta la cantidad ofrecida. ¿Por qué? Porque los productores de ese bien o servicio van a estar alentados a producirlo y a venderlo porque obviamente se va a incrementar su ganancia. ¿Estamos? Por eso se explica la relación directa entre el precio y la cantidad ofrecida en la ley de oferta. ¿Cuáles son los determinantes de la oferta? Así como veíamos que la demanda tenía unos determinantes o unos condicionantes, la oferta asimismo también los tiene, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los determinantes de la oferta? Los precios de los factores productivos.
¿Por qué decimos que es un determinante y muy importante en la oferta? Porque los factores productivos son aquellos que se utilizan para producir los bienes. Entonces, al aumentar el precio de esos factores productivos, va a aumentar los costos para producir determinados bienes y servicios. Por eso va a impactar en la oferta de los mismos, ¿sí? También depende de los bienes relacionados, del precio de los bienes relacionados, porque los bienes pueden ser rivales o conjuntos, ¿sí? Si el precio de un bien eh, complementario al bien que yo estoy aumentando aumenta, obviamente va a favorecer a la oferta del bien que yo estoy produciendo, ¿sí? También va a depender de la tecnología. Un determinante muy importante es la tecnología existente, porque a mayor nivel tecnológico se puede aumentar la oferta, se pueden producir más bienes y servicios, ¿sí? O se puede producir los mismos en menor tiempo o con otras técnicas, ¿sí? Entonces lo que ayuda es a reducir costos. Y también del número de empresas oferentes. Cuanto más oferentes hay en el mercado, es decir, hay más competencia, ¿sí? Entonces, la función de oferta la podemos representar de la siguiente manera. La cantidad ofrecida del bien A va a depender del precio del bien en cuestión, del precio de los factores productivos, que está representado por la letra R, del precio de los otros bienes relacionados, de la tecnología existente, que lo representamos con la letra Z, y de H, que es del número de empresas oferentes, de la cantidad de competidores que haya en el mercado. Entonces, la función de oferta decimos que expresa la relación matemática existente entre la cantidad ofrecida de un bien, su precio y las demás variables que influyen en las decisiones de producción. Asimismo, podemos o estamos en condiciones de elaborar la tabla de oferta. ¿Y qué es la tabla de oferta? La tabla de oferta muestra las distintas cantidades de un bien que los productores desean ofrecer para cada precio. Si consideramos que no varían los demás factores salvo el precio del bien en cuestión, aplicando ceteris paribus, podemos construir la tabla de oferta. Sí, bueno, entonces disculpen que ahí se me salió. Segundo. Ahí estamos. Entonces, bueno, estamos acá en la tabla de oferta, perdón. Entonces decíamos que la tabla de oferta también consideramos que no varían los demás factores que puedan llegar a afectar a la oferta salvo el precio. Entonces, estábamos en condiciones de armar la tabla de oferta, ¿sí? Entonces, la tabla de oferta nos muestra a los diferentes niveles de precio cuál es la cantidad ofrecida, ¿sí? Acá hay un error, tiene que ser la cantidad ofrecida, ¿sí? Entonces, al disminuir el precio del bien, vemos que disminuye la cantidad ofrecida del mismo. Obviamente, esto es un comportamiento típico y general que se produce en la oferta, ¿sí? Entonces ahora estamos en condiciones de elaborar la curva de oferta. Y decimos que la curva de oferta es la representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida del mismo. Al trazar la curva de oferta de un bien, suponemos que se mantienen constantes los demás factores distintos del precio que puedan afectar a la cantidad ofrecida, tales como los precios de los factores utilizados en la producción del mismo bien, por ejemplo, ¿sí?
Y también tenemos desplazamientos, así como teníamos desplazamientos en la curva de demanda, tenemos desplazamientos en la curva de oferta. Decimos que una alteración de cualquier factor diferente del precio del bien desplazará toda la curva de oferta. ¿Cuáles son los factores que producen desplazamientos en los factores en la curva de oferta? Disculpen que no les estaba compartiendo la pantalla. Entonces, ¿cuáles son los factores que producen desplazamientos en la curva de oferta? Tenemos el precio de los factores productivos, como vimos recién, el precio de los bienes relacionados, que esos bienes relacionados pueden ser bienes complementarios, bienes rivales o bienes independientes, ¿sí? Así como vimos para la demanda. También dependerá de la tecnología existente y del número de empresas oferentes en el mercado. Entonces, ahora vamos a ver cómo se producen los desplazamientos en la curva de oferta. Tenemos en un gráfico, en uno de los ejes del precio de los bienes y en otro la cantidad ofrecida del bien. Esta es una curva típica de oferta en la que vemos que al aumentar el precio aumenta la cantidad ofrecida, ¿sí? Cualquier modificación en el precio va a producir una modificación a lo largo de la curva o sub 1, oferta sub 1, ¿sí? De la curva amarilla, ¿sí? Y cualquier alteración en cualquier factor diferente del precio, es decir, en el precio de los demás bienes relacionados, en el precio de los factores productivos, va a provocar un desplazamiento total de la curva. Entonces ya no nos vamos a encontrar en ninguno de los puntos de la curva o sub 1, sino que nos vamos a desplazar a alguno de los puntos de la curva o sub 2. Así como vimos la elasticidad de la demanda, ahora vamos a ver la elasticidad precio de la oferta. ¿Y qué nos muestra la elasticidad precio de la oferta? Nos dice, es la variación porcentual experimentada por la cantidad ofrecida de un bien cuando varía su precio en un determinado porcentaje. Básicamente es lo mismo que la elasticidad de la demanda, pero ahora desde el punto de vista de la oferta. Entonces, la elasticidad precio de la oferta mide el grado en que la cantidad ofrecida responde a las variaciones del precio del mercado. ¿Y cómo va a ser este coeficiente de la elasticidad precio? Es la variación porcentual en la cantidad ofrecida dividida la variación porcentual en el precio. El resultado, por ejemplo, es la representación gráfica de la elasticidad precio de la oferta, ¿sí? Vamos a arrancar, como hicimos con la demanda, con la oferta elástica. Una pequeña variación en el precio produce una gran variación en la cantidad ofrecida. Es decir, que la oferta de este bien es elástica. La oferta inelástica se da cuando una variación en el precio produce una variación menor que proporcional en la cantidad, ofrecida, perdón, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso nos encontramos ante un bien de demanda inelástica, el bien de oferta inelástica. Los bienes de oferta unitaria o de elasticidad unitaria para la oferta ante una variación en el precio produce una variación de la misma proporción en la cantidad ofrecida, ¿sí? Los bienes de demanda perfectamente inelástica nos muestra que ante una gran variación en el precio, la cantidad ofrecida se mantiene inalterada, ¿sí? Y a su vez, los bienes de oferta perfectamente elástica, por más de que no varíe el precio, la cantidad ofrecida sí varía. Y ahora vamos a ver la elasticidad de oferta, la demanda y la oferta. La oferta y demanda son fuerzas que al interactuar hacen que la economía de mercado funcione, ¿sí? Decimos que esta interacción está determinada determina, la cantidad que se produce de cada bien y servicio, como así también el precio al que debe venderse.
Nosotros en las primeras clases habíamos visto cuando hablábamos del mercado y decíamos que el mercado era la institución donde interactuaban la oferta y la demanda. Justamente al interactuar esa oferta y esa demanda se encuentra el precio y la cantidad a la que se debe venderse cada bien o servicio en el mercado. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener la representación tanto de la oferta como la demanda. Tenemos por un lado el precio del bien y por otro lado tenemos la cantidad, las cantidades. Acá tenemos una curva típica de demanda y por otro lado tenemos una curva típica de oferta. El punto donde se encuentran la oferta y la demanda, donde se cortan ambas curvas, es el punto de equilibrio, el punto denominado punto de equilibrio, ¿sí? Y en ese punto vamos a obtener el precio de equilibrio en el mercado y la cantidad de equilibrio, que en este caso es 10 el precio y 3 las cantidades. ¿Estamos? Entonces, el equilibrio, ¿qué es el equilibrio? El precio de equilibrio o precio que vacía el mercado es aquel para el cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Y esta es la cantidad de equilibrio. Entonces, en ese punto, en el punto de equilibrio, vamos a hallar tanto el precio de equilibrio como la cantidad de equilibrio. El equilibrio se encuentra en la intersección de las curvas de oferta y de demanda. Entonces, ahí volvemos a ver el gráfico, el mismo gráfico, ¿sí? Entonces, tenemos la demanda y la oferta. En ese punto, en el punto para el cual el precio de equilibrio es 10 y la cantidad de equilibrio es 3, decimos que no hay ni escasez ni excedente. ¿Por qué? Porque en ese punto, se denomina que es el punto que vacía el mercado, en ese punto todos los productores venden todo lo que llevan al mercado y todos los demandantes adquieren lo que necesitan, ¿sí? Por cualquier precio, para cualquier precio por encima de 10, que es el precio de equilibrio, por ejemplo, cuando el precio es 20, la cantidad demandada, fíjense, acá disminuye entre 1 y 2 unidades. Y la cantidad ofrecida está entre 4 y 5 unidades. Es decir, que hay exceso de oferta. Hay un excedente en el mercado, porque hay muchos bienes disponibles, pero la gente no está dispuesto a demandarlos o a adquirirlos a ese precio. Por ende, se dice que en ese punto hay excedente. Cuando el precio está por debajo del precio de equilibrio, por ejemplo acá, entre 5 y 10, la cantidad ofrecida está entre 1 y 2 y la cantidad demandada está entre 4 y 5. Es decir, que se demanda más cantidad de la que se ofrece en el mercado. En ese punto hay escasez. No hay suficientes bienes para satisfacer toda la demanda. Entonces decimos que un exceso de oferta o excedente es la situación en la cual la cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada. Por el contrario, un excedente de demanda, un exceso de demanda o escasez es la situación en la cual la cantidad demandada es mayor a la ofrecida. La ley de oferta y demanda establecen que el precio de un bien se ajusta para equilibrar su oferta y su demanda, ¿sí? Eso es lo que dicen ambas leyes. Y entonces tenemos desplazamientos en las curvas. Decimos que si a partir de una posición de equilibrio inicial tiene lugar un desplazamiento en la curva de oferta o en la curva de demanda, se genera una situación de exceso de oferta o de exceso de demanda, depende de cuál es la curva que se mueva, ¿sí? En la nueva posición de equilibrio, el precio y la cantidad de equilibrio serán distintas a las iniciales. ¿Sí? Volviendo para atrás un poquito. Por ejemplo, acá, si nosotros nos encontramos en un punto en que se desplaza la demanda hacia la derecha, ¿sí? Nos encontramos en otro punto. El precio inicial de equilibrio era 10 y la cantidad de equilibrio era 3. Por ejemplo, si la demanda se desplaza a este punto, nos vamos a encontrar en el punto en que el nuevo precio de equilibrio va a ser 15 y la nueva cantidad de equilibrio va a ser entre 4 y 5, ¿sí? A eso es lo que iba el concepto anterior. Ahora vamos a ver qué es la utilidad.
La utilidad es un concepto muy importante y muy relevante en economía, ¿sí? ¿Qué es la utilidad? ¿Qué decimos que es la utilidad? La utilidad es el sentimiento subjetivo de placer o satisfacción que una persona experimenta como consecuencia de consumir un bien o un servicio, ¿sí? Entonces, eso es la utilidad. Ese sentimiento de placer o satisfacción cuando adquirimos o cuando consumimos un bien o un servicio. Entonces, el concepto de utilidad nos plantea varios interrogantes, ¿sí? Esa utilidad se puede medir o se puede comparar. Entonces, esos son los dos interrogantes a resolver. Si la utilidad la podemos medir, cómo la podemos medir o si la podemos comparar entre un bien u otro. Los que afirman que se puede medir desarrollaron la teoría de la utilidad cardinal, es decir, que al momento de medir la utilidad de un determinado bien o servicio, le ponen valor, ¿sí? Entonces esto obviamente es muy subjetivo. Los que mostraron preferencia por un método que permitiera comparar la utilidad y conocer qué bienes reportan mayor utilidad que otros desarrollaron la teoría de la utilidad ordinal. Entonces, en esos casos, no se le pone un valor a la utilidad que le reporta consumir un determinado bien, sino que lo compara con la utilidad que le reportan otros bienes. ¿Estamos? Y esto nos lleva al concepto de utilidad marginal. ¿Qué es la utilidad marginal o la ley de utilidad marginal decreciente? Decimos que la utilidad marginal de un bien es el aumento de la utilidad total que le reporta el consumo de una unidad adicional de ese bien. A medida que aumenta la cantidad consumida de un bien, el incremento de la utilidad total que proporciona la última unidad es cada vez menor. Eso es lo que nos muestra la ley de utilidad marginal decreciente. Entonces, cuando veíamos, por ejemplo, costos marginales y, y el producto marginal, veíamos que siempre era lo que nos daba la última unidad del bien. En este caso, la utilidad marginal nos muestra cuánto de utilidad nos aporta una nueva dosis de bien consumido, ¿sí? Y como resultado de esto, siempre vamos a llegar a la conclusión que una nueva unidad de consumo o una unidad adicional del bien nos reporta una utilidad marginal menor a la última unidad adquirida o consumida. Por ejemplo, yendo al ejemplo de una persona que tiene sed, ¿sí? Que está en el medio del desierto. Si está en el medio del desierto y está sediento, obviamente tiene mucha necesidad de consumir agua. Consumo un vaso de agua. Entonces, ya la utilidad que le representa ese vaso de agua va a ser muchísima, ¿sí? Si consume un segundo vaso, ya la utilidad que le reporta ese segundo vaso no va a ser la misma que la del primero, porque antes de consumir el primer vaso de agua estaba sediento. En cambio, al consumir el primer vaso, ya sació en parte su necesidad de consumir agua. Entonces, la utilidad marginal que le va a reportar esa nueva dosis de agua no va a ser la misma que el segundo. Ni tampoco el tercero, va a ser mucho menor la utilidad que le reporta un tercer vaso de agua que el segundo. Y así sucesivamente hasta que sacie por completo su necesidad de consumir agua. Va a llegar un momento en que va a estar lleno y no va a tener ganas de consumir agua. ¿Sí? Entonces, en ese punto, la utilidad marginal va a comenzar a ser negativa, ¿sí? Entonces, la ley de utilidad marginal decreciente refleja que cuanto más consumimos de un bien, menos satisfacción adicional reporta cada nueva unidad del mismo. El principio de equimarginalidad o de igualdad de las utilidades marginales por peso gastado establece que un bien se demanda hasta un punto en el cual la utilidad marginal del último peso gastado en él es exactamente igual a la utilidad marginal del último peso gastado en cualquier otro bien. Es decir, que en ese punto al consumidor le da lo mismo consumir una nueva dosis de ese bien o cualquier otro bien. Entonces, en ese punto, ese es el principio de utilidad o de igualdad de las utilidades marginales.
Entonces acá, por ejemplo, vemos la cantidad consumida de helados por semana, de kilos de helados por semana, ¿sí? De 0 a 5. Entonces, acá vemos la utilidad total y acá vemos la utilidad marginal. Las medimos en unidades que las denominamos, para el ejemplo práctico, útiles, ¿sí? Entonces, vemos que la utilidad total siempre es creciente, ¿sí? Pero a su vez la utilidad marginal va a ir decreciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la utilidad marginal la vamos a hallar, digamos, al consumir el primer kilo de helado, decimos que nos representa 100 útiles, ¿sí? 100 unidades de utilidad. Entonces la utilidad marginal es 100 porque pasamos de 0 a 100. En cambio, al consumir el segundo kilo de helado, la utilidad total es 180. Ya no aumentó en 100, sino que aumentó en 80, ¿sí? Eso es lo que nos muestra la utilidad marginal. Al consumir el tercer kilo de helado, aumenta la utilidad total en 240. Si bien sigue aumentando la utilidad total, la utilidad marginal ya no aumentó en 80, sino que aumentó en 60. Y así sucesivamente nos va mostrando, ¿sí? Y acá lo vemos gráficamente. La utilidad total siempre va creciendo y va a ir creciendo hasta un punto en que, por más de que crezca, lo hace a un ritmo más decreciente, ¿sí? En cambio, la utilidad marginal va a ir decreciendo hasta el punto en que, cuando la utilidad total empieza a crecer de manera decreciente, la utilidad marginal se vuelve negativa, ¿sí? En términos gráficos nos dice, la utilidad total, si bien crece, lo hace a un ritmo decreciente. En cambio, la utilidad marginal siempre es decreciente y va a llegar a un punto en que va a ser negativa, porque ya no nos va a reportar nada de utilidad las últimas dosis o las nuevas dosis de bien que consumamos. Y ahora vamos a ver las leyes y curvas de indiferencia. ¿Qué son? Las posibilidades de elección de un individuo están restringidas por diversos factores. Por ejemplo, el ingreso, los precios que deben pagar para acceder a los bienes, y en eso vemos la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria especifica las combinaciones de bienes que pueden comprar el consumidor. La restricción presupuestaria también puede analizarse mediante la recta de balance o líneas de presupuesto, que muestran las combinaciones máximas de dos bienes que puede comprar el consumidor. La pendiente de la recta de balance es igual al precio relativo de dos bienes. Entonces nos dice, una curva de indiferencia representa un conjunto de combinaciones ante las cuales el consumidor es indiferente, debido a que cada una de ellas le reporta el mismo nivel de utilidad. De eso se trata las curvas de indiferencia, ¿sí? Cada uno de los puntos de la curva es una combinación distinta de las cantidades de dos bienes, ante las cuales el consumidor no establece relaciones de preferencia. La adquisición de una mayor cantidad de un bien se compensa con la renuncia a parte del otro. Entonces, acá vemos, por ejemplo, un consumidor que está dispuesto a consumir helado o jugo, ¿sí? Entonces, en cada punto de la curva, esta es una curva de indiferencia, le da lo mismo consumir, por ejemplo, en este caso consumo 20 unidades de helado, 20 kilos de helado y una unidad de jugo. Y acá en este punto consume 10 unidades de helado y 2 de jugo. Y en este punto 5 unidades de jugo y 5 unidades de helado y 3 de jugo. Entonces la curva de indiferencia nos va a mostrar en cualquiera de los puntos de la curva el consumidor se encuentra igualmente satisfecho, ¿sí? Pero lo que también nos muestra es que para poder consumir más unidades de jugo, tiene que necesariamente dejar de consumir unidades de helado. ¿Por qué? Porque tiene la restricción presupuestaria. El ingreso es el principal limitante para consumir, a la hora de consumir, ¿sí? Entonces ahora acá vemos la relación marginal de sustitución. ¿Qué nos muestra la relación marginal de sustitución?
La relación marginal de sustitución entre un bien y otro se define como la cantidad máxima del segundo bien a que está dispuesto a renunciar un consumidor sin reducir con ello la utilidad para aumentar el consumo del primer bien en una unidad. ¿Y cuándo hallamos el equilibrio? El equilibrio del consumidor se alcanza en el punto en que la recta de balance es tangente a la curva de indiferencia más alta. En ese punto, la relación de sustitución del consumidor es exactamente igual a la pendiente de la recta presupuestaria. Dos segundos que quiero compartir algo más. Bueno, acá tenemos la curva de indiferencia. Digamos, la recta presupuestaria, esta, digamos, cortaría en forma tangente a una curva de indiferencia. Nosotros, al aumentar el nivel de ingreso, vamos a ir corriendo las curvas de indiferencia hacia la derecha, ¿sí? Porque vamos a poder consumir. Al aumentar el ingreso quiere decir que puede consumir mayor cantidad de los dos bienes. Entonces, la recta de balance va a ser una recta que va a ser perpendicular y va a cortar en forma tangente alguna de las curvas de indiferencia. En ese punto, al consumidor le va a dar lo mismo consumir un bien u otro y va a estar totalmente optimizado su ingreso en cualquiera de los dos bienes que desee consumir. Bueno, con eso terminamos la unidad 2, ¿sí? La clase que viene ya vamos a arrancar con la unidad 3. Cualquier duda o consulta me pueden consultar al mail y, bueno, vamos resolviendo o lo vamos viendo en clase, cualquiera de sus dudas. Desde ya, muchas gracias. Los espero el viernes que viene. Hasta luego.